educativa no es un lujo ni una estrategia cosmética para modernizar diagnósticos, es una urgencia social. No avanzará mientras las escuelas sigan enfrentando... Chuta. Ahora ya sé que cuando me pinchan es porque... Chuta madre. Ya, de nuevo. De nuevo. Ya. Ya estamos de regreso y les quiero contar que Angélica Beltrán, ella es educadora diferencial y magíster en educación, asesora de innovación y transformación educativa, publicó una columna en el sitio Ciberchile que ha dado harto que hablar. Dice lo siguiente: la innovación educativa no es un lujo ni una estrategia cosmética para modernizar diagnósticos, es una urgencia social y no avanzará mientras las escuelas, dice, sigan enfrentando solo problemas que son estructurales. Si Chile quiere un sistema educativo que, no me equivoqué, enfrentando solos, nada que ver. Y ahora sí tengo que repetirlo, lo siento. Vamos. La educadora diferencial, magíster en educación, asesora de innovación y transformación educativa, Angélica Beltrán, publicó una columna en Ciberchile que ha dado mucho que hablar. Dice lo siguiente: la innovación educativa no es un lujo ni una estrategia cosmética para modernizar diagnósticos, es una urgencia social. No avanzará mientras las escuelas sigan enfrentando solas problemas que son estructurales. ¿Qué es lo que dice? Que en el fondo la innovación y la educativa y la resistencia en los colegios tienen que ver con un sistema que sigue defendiendo un modelo que ya no funciona. ¿Cuál es ese modelo? Se lo preguntamos a la autora, Angélica Beltrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta Bien, tarde. Mirna, ¿Qué es lo que no muchas gracias. funciona? Vamos por ahí. Tú dices, ¿por qué el sistema sigue Ujú. defendiendo un modelo que ya no funciona, el sistema educacional? ¿Cuál es ese modelo y por qué no funciona? Bueno, el modelo principalmente que estamos en toda la educación en general, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial también, y acá en Chile desde todos los sectores económicos, tanto particulares pagados, particulares subvencionados y municipales o servicios locales, seguimos manteniendo un sistema tradicional. Muchas veces cuando yo hago capacitaciones digo, muestro una foto desde 1800 o 1900 que estamos mirando los niños, se están mirando las nucas sentados uno detrás de otro y actualmente seguimos exactamente igual. U otro ejemplo es, bueno, se acabaron las pizarras, pero lo pasamos a la PPT y es exactamente lo mismo. ¿Por qué seguimos con este sistema estructural, este sistema de educación tradicional? Es principalmente porque no hay un cambio en la estructura de enseñanza, no hay un cambio metodológico en la enseñanza. Seguimos pasando y siguen siendo los profesores también un proceso de clases a nivel magistral o que solamente está centrada en el alumno, en el adulto y no en el estudiante. Cuando se habla de metodologías de innovación, hablamos principalmente de cuál es la intencionalidad educativa, dónde ponemos el foco, dónde estamos trabajando con nuestros estudiantes. El foco tiene que ser los niños, niñas y jóvenes. Cuando se habla de las habilidades del siglo XXI, tiene que haber un pensamiento crítico, una ética, una inclusión también, pero una inclusión bien hecha, ¿ya? Entonces, eso es lo que cuesta. Los directores y los equipos directivos están muy sobrecargados de temas administrativos y dar funcionamiento y dar cumplimiento al Ministerio de Educación, eh, a la Superintendencia de Educación también en ese aspecto. Si bien en Chile hemos avanzado en todo lo que son decretos de evaluación, en todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, seguimos practicando técnicas punitivas en ese aspecto. ¿Ya? Eh, Correcto. y ahí nos vamos avanzando. Claro, mira, eso que Ujú. tú dices, bueno, yo lo he escuchado de incluso la ex ministra de Educación, Adriana del Piano, recuerdo perfecto, que nos decía, estamos con formas de enseñanza propias del siglo, incluso creo que hablaba hasta del siglo XVIII, siglo XIX. Sí. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Porque mira,
lo que tú planteas, ¿no? Esto del profesor, todo centrado en el profesor, esta suerte de clase magistral, los niños que están mirando la nuca, ¿no? ¿Cómo podría ser distinto y de qué manera esos cambios, dirías tú, mejoran la capacidad de aprender y la calidad de la enseñanza? Y principal, cuando hablamos de innovación, no es hablar de poner cosas nuevas o poner tecnología o hacer Uh cosas -huh. distintas. Cuando hablamos de innovación en este aspecto es cambiar el pensamiento, el paradigma del equipo directivo y de los profesores. ¿Por qué? Porque si yo solamente estoy centrado en mí, ¿cómo va a ser más fácil la clase? ¿Cómo la puedo hacer? Y repetimos lo que a nosotros nos enseñaron, no estamos viendo la generación que estamos educando. A nosotros en un tiempo de dictadura nos educaron desde el autoritarismo y de ahí nos salíamos más o con los contenidos mínimos obligatorios. Uh Pero -huh. cuando yo hablo desde la innovación, en este aspecto hablo de cambiar el paradigma del equipo directivo y de que el equipo directivo tiene que ir dando los enfoques a los profesores. Las metodologías de innovación, que son las más adecuadas y que muchos coincidimos, una es el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo de los estudiantes. Estas metodologías sirven para trabajar el pensamiento crítico, para trabajar el trabajo colaborativo, la ética. ¿Por qué? Porque los niños son actores de su propio aprendizaje y los profesores somos solamente mediadores frente a esto. Como decía Maturana en una entrevista, los adultos dirigimos lo que creemos que es importante que los niños y jóvenes aprendan, pero la forma del descubrimiento es la que tienen que ellos mismos descubrir. Entonces, desde ahí, nosotros los adultos responsables dentro de un establecimiento tenemos que ir mediando y dirigiendo hacia dónde está el aprendizaje. Por eso es importante el rol del adulto responsable dentro del establecimiento, ¿ya? Claro, Porque no vamos exacto. a permitir que un niño se tire del balcón por descubrir algo, pero sí vamos a intencionar. La educación siempre ha tenido una intención y es hacia donde nosotros tenemos que llegar. Bueno, de hecho, estudios internacionales, Angélica, muestran que cerca del 25% del impacto en los aprendizajes depende del liderazgo del directivo. A ver, esto es Así algo es. nuevo, probablemente no se habla mucho de esto, pero cuando hablamos del liderazgo directivo, nos referimos a quien dirige la institución, el colegio, la escuela, el liceo, en fin. Sí, cuando hablamos de liderazgo directivo es principalmente del director y del equipo directivo. Ya, Ya. efectivamente, por ejemplo, en los SLED hay encargados de coordinación o está la encargada jefe de UTP, etcétera, pero realmente quien hace la tarea de aterrizar estas directrices que da el ministerio o de acuerdo al empleador que tengan es el director y su equipo directivo. Convivencia escolar, que está compuesto por jefa de UTP, por el director mismo eh, y otros actores, inspectoría, etcétera, que van trabajando colaborativamente. Pero si estos directores y estos equipos directivos son de tomar medidas punitivas con el profesor y no vamos acompañando su proceso y ocupamos la evaluación solamente para ver si quedan contratados a fin de año o no, eh, no hay un impacto importante en los aprendizajes de los estudiantes. En la Claro. escuela hay muchos liderazgos y uno de los principales liderazgos es el profesor que está en la sala de clase, pero también depende mucho de cómo el tipo de liderazgo que yo tenga como director o directora de los establecimientos. Claro. Angélica, deja contar que estamos conversando con Angélica Beltrán. Ella es educadora diferencial y magíster en educación y asesora de innovación y transformación educativa. Ella escribió una columna donde básicamente señala que la innovación educativa y la resistencia en los colegios, lo plantea así, ¿por qué dice el sistema sigue defendiendo un modelo que ya no funciona? Ahora, ¿dónde dirías tú, cuál podría ser un referente respecto de un modelo que sí funciona? Bueno, hay
Hay pocos modelos, o sea, no hay muchas escuelas a nivel mundial incluso que funcionen, pero sí lo que hay son autores. Y cuando se aplica de esta manera, por ejemplo, acá en Chile y en referencia principalmente, que es lo que yo hago, es Humberto Maturana, cuando habla Mm. desde la convivencia, ¿ya? Es lo que cuando nosotros aprendemos a convivir y a hablar, a dialogar, vamos trabajando también el modelaje hacia los estudiantes, ¿ya? Si bien hay muchas metodologías, o sea, está Montessori, está eh, La aprendizaje Waldorf. basado en proyectos, la Waldorf, y un Claro. montón de cosas, pero cada una tiene su intención de formación de los estudiantes. Ujú. Pero cuando salimos de esa burbuja que podemos tener con las metodologías y nos enfrentamos realmente a lo que es eh, una, una PAES o un SIMSE o un examen libre, nos enfrentamos con la realidad que estamos midiendo habilidades, pero no 100% las que están trabajando Waldorf o las que está trabajando Montessori, etcétera. Lo que sí, desde mi experiencia, lo que siempre yo busco es qué es lo que necesita la escuela y qué es lo que necesita ese equipo directivo, porque podemos tener muchas escuelas en la misma cuadra, pero cada una es distinta, ¿ya? Claro, por Y supuesto. porque cada una tiene distintas personas, o sea, y tiene distintos rendimientos. Yo creo que acá lo importante es salir del foco cuantitativo, que Ujú. nos siguen midiendo nuestra escala porque hay normativa también. O sea, tenemos el CIMSE, tenemos también con la ley, eh, la, sub- la, la subvención escolar preferencial, tenemos la ley de aseguramiento, tenemos la ley de inclusión, todo va amarrado al CIMSE para ver cuáles son los rankings que vamos teniendo como establecimiento. Cuando salgamos de esa lógica y podamos trabajar realmente cuáles son las habilidades, cuál es el clic que podemos hacer, el romper cognitivamente al estudiante y a los profesores para que haya un cambio, vamos a poder avanzar en lo que es innovación en el establecimiento. Pero eso es una decisión y un paradigma que cada uno de nosotros tenemos que ir transformando. Claro, hay varios temas, porque Angélica, tú mencionas, ¿no es cierto?, esta pulsión por el resultado, los rankings, qué colegio salió más, qué sé yo, más aventajado, ¿no es cierto? Y Ujú. en fin, y todo aquello que es parte también de lo que actualmente es nuestro sistema de educación. Ahora, ¿cómo estás viendo a estos niños, niñas y adolescentes que se están formando? ¿Cuáles son sus principales, cómo decir, vacíos o qué falta en ellos para que esa educación sea más plena? Sí, yo creo que lo que realmente falta son temas emocionales, socioemocionales. Los chicos actualmente están muy abandonados emocionalmente. Lo que la base del aprendizaje es estar emocionalmente sanos o cubierta esa necesidad, pero también interesados. ¿Quién me gatilla esto? Hay muchos videos que salen y muchos autores los cuales preguntan eh, ¿qué pasaría si un niño dice no voy más a la escuela porque todo lo que usted me está enseñando lo encuentro en la inteligencia artificial, el chat de GPT, todas las herramientas tecnológicas? Y esa pregunta es súper gatillante porque ¿cuál es la diferencia entre aprender de historia que sale completamente en el chat GPT a estar aprendiendo historia en la sala de clase, por ejemplo? Ahí lo clave es el aprendizaje entre pares. Si Claro, yo la potencio el interacción. aprendizaje entre pares, la interacción, recordemos que la escuela es una de las primeras sociedades que nosotros vamos formando y las primeras comunidades para transformar nuestra sociedad. Entonces, principalmente lo que encontramos ahora es muchos problemas emocionales y los chicos están muy abandonados por parte de los adultos. Y a raíz de eso, las familias, padres, madres y cuidadores, traspasan esa responsabilidad 100% a los establecimientos. Y el establecimiento está para educar, no para ser mamá, papá, asistente social
que los profesores siempre hablan de lo mismo, ¿ya? Pero lo importante es que en cada espacio hay un adulto responsable. Y ese adulto responsable es el que tiene que estar cuidando cuando le corresponde en su rol, ¿ya? Entonces, los factores emocionales, la conversación, los niveles de agresión que están sintiendo los niños, no es porque el niño quiera agredir, es porque tiene un registro en su cuerpo, en su historia, que ha sido agredido siempre y responde de una forma agresiva. Claro, ¿Ya? Angélica. Entonces hay todo una... Claro, es como para ir cerrando, porque no quiero dejar de preguntarte sobre el impacto que tienen las pantallas, el celular, algo que hoy día se pretende de alguna manera manejar con esta restricción del uso de celulares. Esto entiendo que se pondría en práctica, no sé, marzo del 2026. Pero ¿cómo ves el fenómeno y cómo ves las restricciones? Junio. Muy bien, te lo agradezco mucho. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo ves lo que ha pasado con el impacto de las pantallas? ¿Y cuál es la manera para abordar esto? Sí, el impacto de las pantallas, yo escribí una columna también en relación cuando salió esta ley. Uh-huh. El impacto de las pantallas no tiene que ver tanto con el estudiante en sí, sino que con que el adulto responsable ponga límites. Todos los niños y niñas y jóvenes necesitan límites por parte de un adulto. Entonces, si yo restringo desde el colegio el uso de pantalla, voy a restringir por un tiempo. Los niños están entre 6 a 8 horas diarias en un establecimiento, pero cuando llegan a su casa, pueden estar viendo desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche pantalla. Entonces, ¿cuál es el impacto? Si no nos ponemos de acuerdo, el impacto en la formación de los estudiantes y el impacto educativo que va a significar esta restricción va a ser enorme. Ya podemos tener un retroceso gigantesco en relación a las habilidades a las habilidades que vamos a tener que formar para que los chicos salgan actualmente preparados para formar para la sociedad. O sea, tenemos que tomar en cuenta que no estamos formando niños que van o jóvenes que van a trabajar manualmente, sino que hay muchos trabajos que se operacionalizan a través de la inteligencia artificial o de la tecnología y ya no vamos a necesitar humanos. Entonces, desde ahí es muy peligrosa esta ley. Yo, de hecho, uno de los artículos que pongo es, bueno, ¿es para cuidar o es para controlar? Entonces, desde ahí, ¿cómo tenemos que verlo? Y como adultos en los establecimientos, cuando yo he sido directora de establecimiento, hay normas claras que se van a trabajar con ellos. Y efectivamente, los niños se guarda el celular y se ocupa para investigar o para trabajar. Pero no necesariamente tengo que prohibirlo. Porque ¿qué pasa con los niños con TEA que no pueden escribir a mano por su tema de rigurosidad o demasiada flexibilidad que tienen en las manos? Para ellos es mucho más fácil trabajar con una tablet. ¿O qué va a pasar con esta restricción en los colegios particulares pagados, en los cuales van a cambiar por una tablet o tienen maravillosos laboratorios computacionales con última tecnología, a la escuela que está en la granja, a la escuela que está en la Pintana, que tiene muy pocos recursos? Porque no tenemos educación, la educación pública no tiene los recursos necesarios para tener innovación y tecnología de primera línea en los colegios donde hay alto índice de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ley de restricción? No, muy importante. Yo creo que es una pregunta que, por cierto, vamos a tratar de ir contestándola a la medida que se ponga en práctica y vamos a ver, como dices tú, si efectivamente va a cumplir o no el objetivo que se ha planteado. Angélica Beltrán, educadora diferencial, magíster en educación, asesora de innovación y transformación educativa. Te agradecemos muchísimo tu mirada esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Igual, muchas gracias. Chao. Bien, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Radio USACH Podcast Sin Pretexto. Me despido, nos reencontramos mañana a las 6 en punto. Que tengan una buena jornada.